Que el Señor lo bendiga, lo saluda su hermano Elgin Calderón Valverde. Continuamos de una manera despacio, porque este capítulo es muy delicado, es muy amplio, podríamos decir que es uno de los más amplios que vamos a explicar en este estudio bíblico, por cuanto tenemos que ir a otros libros de la palabra de Dios, incluyendo el libro de Daniel del Antiguo Testamento, para poder comprender las diferentes etapas del fin del mundo. Y cuando yo digo que vamos a dedicar tiempo es porque se han dado una serie de interpretaciones que yo considero erróneas con respecto al fin del mundo. Y tenemos entonces que ser claritos sobre estos diferentes pasos o etapas. Por ejemplo, la abominación desoladora, la gran tribulación, que es lo que estamos viendo, es decir, la segunda etapa. Para eso vamos a ir un momentito a lo que es lo que nosotros llamamos, digamos, lo que fue la primera etapa de el fin del mundo. Digamos, esta etapa del fin del mundo, vimos la pretribulación, todas las señales antes de la gran tribulación, terremotos, pestes, hambrunas, etc. Luego comenzamos a ver la gran tribulación, donde comenzamos a mirar que la iglesia va a ser perseguida. Lo vimos en el programa anterior a este, y hoy vamos a continuar con esa etapa de la gran tribulación. Aquí nosotros habíamos visto como la gran tribulación, lo leemos rápidamente porque es que es necesario ubicarse. Entonces os entregarán, es decir, estamos hablando de las etapas después de la pretribulación. Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados por todas las naciones por mi nombre. Jesús está hablando de lo que va a ocurrir en ese periodo llamado la gran tribulación. Entonces muchos se escandalizarán, unos a otros se entregarán, se odiarán unos a otros, lo explicamos en el programa anterior. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Todo eso es parte de la gran tribulación. Por haberse multiplicado la iniquidad, se enfriará el amor de muchos. Me imagino que el aborto ya será un derecho internacional. Sigue, más el que soporte hasta el fin, este será salvo. Es decir, la iglesia tendrá que soportar un gran sufrimiento como nunca en historia. El evangelio será predicado a todas las naciones. Seguramente usaremos mucho internet y entonces vendrá el fin. Luego tenemos la explicación de esta gran tribulación. ¿Cuándo inicia? ¿Dónde inicia? ¿Cuál será el contexto de esta gran tribulación? ¿Quiénes son los que la van a provocar? Entonces viene Jesús y dice: por eso cuando veáis la abominación de la desolación, y esta palabrilla desolación, ¿verdad? Deligmatis erimosios aparece en la Septuaginta o la Biblia griega del Antiguo Testamento, en el libro de Daniel en el capítulo 8. Por eso vamos a ir a ver Daniel 7 y 8, porque dice Jesús: lo dicho por el profeta Daniel en el lugar santo, es decir, Jerusalén, aquí la tenemos, o el templo de Jerusalén, el que le entienda. Hoy vamos a ir a Daniel 7 y 8. Tengan paciencia porque es necesario conocer lo que nos dice Daniel. No vamos a profundizar porque hay un estudio del libro de Daniel, hay un estudio bíblico determinado donde vamos a utilizar el hebreo y el griego. Aquí solamente vamos a dar un repaso de algunas profecías del libro de Daniel. ¿Qué es lo que nos interesa de Daniel? Lo que tiene que ver con la abominación desoladora. Jesús habló que ahí comienza la gran tribulación. Entonces vamos a ver el versículo 23 del capítulo 7 de Daniel. 7:23 de Daniel. Aquí viene una aclaración. Las imágenes solo tienen fines ilustrativos. Entonces hay que tener mucho cuidado que la imagen, si a veces aparece algo ofensivo para alguien, pues discúlpenos. Pero la imagen es solo con fines ilustrativos. Dice la palabra de Dios: esto dijo: la cuarta bestia aparecerá como un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todo el reino,
Devorará toda la tierra, la aplastará y la destrozará. Aquí estamos hablando de ese reino que va a ocasionar la gran tribulación. Hay un reino diferente que va a devorar toda la tierra. Estamos hablando de un reino internacional, y la aplastará y la destrozará, dice el libro de Daniel. Dice, los 10 cuernos del reino, lo vamos a ver como 10 reyes al final de los tiempos. El Apocalipsis también nos habla de estos 10 cuernos, 10 reyes que al final le van a dar el reinado al anticristo. Dice, se levantarán 10 reyes y otro se levantará tras ellos. Es decir, lo que llamamos el anticristo o el animal salvaje o la bestia, como usted quiera llamarlo, el hombre impío, el más conocido como el anticristo, que va a ser un gobernante mundial, es este. Y otro se levantará tras ellos. Será diferente de los anteriores y a 3 reyes someterá. Es decir, estamos hablando del anticristo que va a tomar el poder como de una manera muy violenta. 7:25. Y palabras contra el Altísimo hablará. Este imperio, digámoslo así, o reinado internacional, o esta entidad internacional, o este nuevo orden mundial, dice que palabras contra el Altísimo hablará, es decir, contra Dios hablará, será ateo. Dice, a los santos del Altísimo oprimirá. Vean que son los santos. Cuando hablamos de los santos, en Daniel estamos hablando de la iglesia, igual que en Apocalipsis. Y a los santos del Altísimo oprimirá, e intentará cambiar los tiempos y la ley. Es decir, aunque se cumplieron digámoslo así, en gobernantes anteriores, aquí se está refiriendo al final de los tiempos. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Ya muchos han hablado de que el calendario occidental gira en torno a la era cristiana. Y quieren quitar la era cristiana. Ya muchos han pensado en que este calendario que nosotros tenemos, que tiene que inicia, por eso llevamos el año 2012, 2013, en el momento que grabamos este programa, enero de 2013, está basado en Jesucristo, pero ya se quiere cambiar el calendario cristiano. Ya muchos piensan en eso, pero ese tipo o ese anticristo tratará de cambiar la ley, dice, y serán entregados en sus manos hasta tiempo. Cuando habla de tiempo, un tiempo es un año, dice, y tiempos más 2 años, y mitad de tiempo es la mitad de un año. Estamos hablando de 3 años y medio. Igual que lo dice el Apocalipsis. Mira qué interesante, hermanos. Vámonos al versículo 9, pero ahora del capítulo 8 de Daniel. Daniel 8. Desde uno de ellos surgió un cuerno pequeño. Creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra bella. La tierra bella es Jerusalén, o donde está el templo de Jerusalén. Dice, creció hasta la multitud de los cielos, tiró a tierra la multitud celeste de las estrellas y las pisoteó. Estamos hablando del anticristo, lo vamos a llamar así para no enredarnos. En el versículo 11 dice, y hasta, o contra, el príncipe del ejército se engrandeció. Estamos hablando de Jesucristo. Por él fue quitado, dice, el sacrificio perpetuo, el sacrificio que hacen los judíos ante el templo de Jerusalén. Y fue derribado el lugar de su santuario. Fue derribado el templo. Entonces nos vamos ahora al versículo 12. Y un ejército le fue entregado con el sacrificio perpetuo por causa de su rebelión. Arrojó la verdad a la tierra, es decir, el evangelio, la palabra de Dios, dice, a la tierra la verdad, e hizo, una frase que dice, hizo y deshizo, y prosperó. Es decir, será un gobernante mundial con mucho éxito. Versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y dijo un santo al otro que hablaba, ¿hasta cuándo la visión del sacrificio perpetuo y la rebelión asoladora? Óigame bien.
La rebelión asoladora aquí tenemos la Septuaginta, aquí viene erimóseos, esta es desolación, que Jesús la menciona, dice, la rebelión asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. Está hablando de una Jerusalén que va a ser invadida por un ejército mundial. Alguien va a invadir Israel, un gobierno internacional va a invadir Israel, óigame bien, y va a invadir Israel. Ahí comienza la gran tribulación. Dice, y el ejército para ser pisoteado. Y en el versículo 14 dice, y me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces se vindicará el santuario. Después de eso, de 2300 tardes y mañanas, volverá todo a la normalidad. Dice en el versículo 37 sobre este anticristo, respecto a los dioses de sus padres no hará caso, ni por deseo de mujeres. Muchos ven en esta expresión por deseo de mujeres, porque así viene literalmente, por deseo de mujeres, así viene en el hebreo. Dice, está hablando de un tipo que no le gustan las mujeres, muchos dicen, debe ser un tipo que apoya el homosexualismo o la homosexualidad, ni por deseo de mujeres, ni por ningún dios hará caso, es decir, hará una persecución contra todas las religiones, no solamente los cristianos, dice, ni por ningún dios hará caso, pues se engrandecerá sobre todo. Es decir, va a ser un tipo que va a perseguir todas las religiones, la judía, la cristiana, y no sabemos si también la musulmana. Volvemos otra vez a Mateo, y le recordamos, hermanos, que este es el origen de la gran tribulación. Es decir, vamos ubicándonos, la gran tribulación, la segunda etapa del fin del mundo, ahí todavía Jesús no ha venido el arrebatamiento de la iglesia, no ha venido la resurrección de los muertos. La segunda etapa, óigame bien, comenzará cuando un organismo internacional invada Jerusalén y se siente en el templo de Jerusalén. Que eso lo vamos a ver en el próximo programa cuando ingresemos a Segunda de Tesalonicenses. Por el momento, hermanos, yo espero que veamos dónde tomó o de dónde se toman las profecías para anunciar esta abominación desoladora. Ya sabemos que es un imperio mundial que invadirá Israel. Lo estaremos profundizando. Todavía estamos en la segunda etapa, la gran tribulación. Bien, hermanos, muchas gracias. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo programa.